Hola, muy buenos días. Espero que estés bien con toda su familia. Ahora el mensaje que yo les quiero traer es más alegoría sobre el bautismo y sobre lo majestuoso y lo maravilloso que es Dios y la gran obra que Él está haciendo entre nosotros. Amén. Vamos a ver qué nos trae la palabra de Dios hoy. A través del bautismo de Jesús fuimos justificados. Amén. Dios había prometido a Israel que todos los pecados de las personas serían limpiados mediante la imposición de manos y el sacrificio de la ofrenda de pecado. Pero como para todos era imposible poner las manos en la cabeza del macho cabrío individualmente, Dios consagró a Aarón para ser el sumo sacerdote. Entonces él podía ofrecer el sacrificio por todas las personas. Por consiguiente, él pasaba todos los pecados del año a la cabeza del macho cabrío expiatorio, de una vez. Esta es su sabiduría y el poder de redención. Dios es sabio y asombroso, amén. Sabemos que Él lo puede todo, que Él es el más grande que hay. Dios es todo, es maravilloso, es majestuoso, amén. Vamos a ver qué nos dice Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice: la autoridad y el poder del Creador se expresan en cada cosa que creó, y sus palabras y sus logros se produjeron simultáneamente, sin la más mínima discrepancia ni intervalo. La aparición y el nacimiento de todas estas nuevas cosas eran la prueba de la autoridad y el poder del Creador. Él es tan bueno como su palabra, y ésta se cumplirá, y lo que se consuma dura para siempre. Esta realidad nunca ha cambiado. Así fue en el pasado, así es hoy y así será por toda la eternidad. Extracto de Dios mismo, el único uno en la palabra manifestada en carne. Amén. Hermosas palabras, ¿no es cierto? Ahora vamos a seguir con lo que yo tenía para darle. Él envió a su Hijo Jesús para salvar a nuestro mundo. Entonces, la ofrenda del pecado no fue necesaria nunca más. Ahora era necesario un representante de todo ser humano, el que pusiera sus manos en la cabeza de Jesús y pasase todos los pecados del mundo. Este representante fue Juan el Bautista. En Mateo 11:11, Dios envió al representante de todo ser humano ante Jesús. Este fue Juan el Bautista, el último sumo sacerdote de las personas, como está escrito en Mateo capítulo 11, versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Él es el único representante de las personas. Él envió a Juan como el representante de toda su creación. Por eso él podía bautizar a Jesús y pasar todos los pecados de las personas a Jesús, porque él era el sumo sacerdote, el último sumo sacerdote. Él era el representante de todas las personas. Entonces el único que podía pasar todos los pecados a la cabeza de Jesús era el sumo sacerdote. Amén, como vimos en la época de Aarón. Lo mismo pasó. ¿Y cómo fue? A través del bautismo. Porque a través del bautismo nosotros somos justificados. Amén. Si unos 6.000 millones de personas en el mundo van a Jesús y cada uno pone sus manos en Jesús para pasar todos sus pecados, ¿qué va a ocurrir en su cabeza? Si más de 6.000 millones de personas en este mundo tuvieran que poner sus manos en Jesús, esto no sería un buen espectáculo. Algunas personas entusiastas harían tanta fuerza que su cabeza se bajaría. Dios, con su sabiduría, designó a Juan para ser nuestro representante, y él pasó todos los pecados del mundo a Jesús de una vez, a través del bautismo. Amén. Esto está registrado en Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, presentándose a Juan para ser bautizado por él. Esto fue cuando Jesús tenía 30 años, cuando empezó su ministerio. Amén. Jesús fue circundado 8 días después de su nacimiento. Y hay poco escrito sobre él desde entonces hasta que él tuvo 30 años. Y hay poco escrito porque Jesús se puso activo en su ministerio después del bautismo a los 30 años. Entonces no había mucho que decir antes. Solamente se escribe a través de su obra, de su ministerio. Amén. La razón por la cual Jesús tuvo que esperar hasta que tuviera los 30 años para ser el sumo sacerdote divino fue para cumplir el Antiguo Testamento. En Deuteronomio
Dios dice a Moisés que el sumo sacerdote debía tener al menos 30 años antes de que él pudiera acceder al sumo sacerdocio, o sea, a su ministerio, a su obra. Jesús es el sumo sacerdote divino. ¿Cree usted en eso? En el Nuevo Testamento, en Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 14, se dice: Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, presentándose a Juan para ser bautizado por él. Mas Juan trataba de impedírselo, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Quién es el representante de las personas? Juan el Bautista. Entonces, ¿quién es el representante del cielo? Jesucristo. Los representantes se encontraron. Entonces, ¿quién es más alto? Por supuesto, el representante del cielo. Amén. Jesús. Ahora vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios Todopoderoso. La mejor obra de Dios encarnado. O sea, eso fue Jesús y ahora tenemos la encarnación de Dios, que es Dios Todopoderoso, y vamos a ver una canción o un extracto de un himno que me pareció muy, muy lindo para compartir con ustedes acerca de la obra de Dios encarnado. Amén. Lo mejor de la obra de Dios encarnado. Lo mejor de la obra de Dios en la carne es que Él deja su voluntad precisa para la humanidad y claras palabras y exhortaciones para todos los hombres que lo siguen, para que en el futuro sus seguidores puedan de una forma más exacta y concreta transmitir su obra en la carne y su voluntad a todos los que acepten este camino. Solo la obra de Dios en la carne logra que Dios esté y viva con el hombre y cumple su deseo de ver el rostro de Dios, presenciar la obra de Dios y escuchar sus palabras. Cuando obra Dios en su carne en la humanidad, los que lo siguen ya no buscan ni andan a tientas por cosas vagas y ambiguas, y dejan de adivinar la voluntad de un Dios ambiguo. La voluntad de un Dios ambiguo. Lo mejor de la obra de Dios en la carne es que Él deja su voluntad precisa para la humanidad, y palabras claras y exhortaciones para todos los hombres que lo siguen, para que en un futuro sus seguidores puedan, de una forma más exacta y concreta, transmitir su obra en la carne y su voluntad a todos los que acepten este camino. El Espíritu es invisible para el hombre, no puede dejar más hechos de la obra de Dios. El hombre nunca verá el verdadero rostro de Dios y siempre creerá en un Dios ambiguo. El hombre nunca escuchará las palabras personales de Dios. Sus ideas huecas no reemplazan el rostro real de Dios. El hombre no puede imitar la obra de Dios, ni su carácter inherente. El Dios invisible en el cielo y su obra solo pueden ser traídos a la tierra por el Dios encarnado, que obra entre los hombres de forma personal. Esta es la mejor manera en la que Dios se aparece. Es la mejor manera en la que el hombre ve a Dios y llega a conocer el verdadero rostro de Dios, imposible para un Dios no encarnado. Lo mejor de la obra de Dios en la carne es que Él deja su voluntad precisa para la humanidad y claras palabras y exhortaciones para que todos los hombres que lo siguen, para que en el futuro sus seguidores puedan de una forma más exacta y concreta transmitir su obra en la carne y su voluntad a todos los que aceptan este camino. Adaptado de la humanidad corrupta, está más necesitada de la salvación del Dios hecho carne en la palabra manifestada en carne. Es una hermosa reflexión, amén, que nos hace entender muchas cosas y nos llega al corazón. Debemos hacer, imitar y reconocer la obra de Dios encarnado. Amén. Entonces Juan el Bautista, que fue tan atrevido, que gritó a los líderes religiosos en esos días: engendros de víboras, arrepentíos. De repente se hizo humilde ante Jesús. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Entonces Jesús dijo: permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús vino a este mundo para cumplir toda justicia, y esto fue realizado cuando él fue bautizado por Juan el Bautista. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo,
el amado, en quien he puesto mi complacencia. Qué hermoso sería haber escuchado eso, amén. Esto es lo que ocurrió cuando él fue bautizado. La puerta del cielo fue abierta cuando él fue bautizado por Juan el Bautista y quitó todos los pecados del mundo. Y ahí fue el que empezó a hacer su obra, su ministerio, amén. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo capítulo 11, versículo 12. Todos los profetas y la ley de Dios habían profetizado a Juan el Bautista, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Todas las personas que confíen en su bautismo pueden entrar en el reino del cielo sin excepción. Eso era antes. Pero ahora, en la era del reino, sabemos que debemos dejar atrás todas las prácticas religiosas instituidas, porque la obra de Dios avanzó. Como se pasó de la era de la ley a la era de la gracia, dejamos de hacer los sacrificios de animales, así debemos hacer ahora, dejar atrás cada una y todas las prácticas religiosas. Debemos dejarlas ir, no aferrarnos a ellas, ya que Dios Todopoderoso nos dice que si nos aferramos a ellas, vamos a seguir aferrados a Satanás, amén. Son cosas de Satanás, no de Dios, porque Dios ya no está en cada uno de esos ritos. Dios avanzó. Ahora se nos pide ser conscientes, leer a conciencia la palabra, comer y beber de la palabra de Dios, para que Él pueda entrar en nuestros corazones y ser perfeccionados a través del juicio, ¿sí? A través del juicio, a través de su palabra, Él nos poda, nos trata como con el cuchillo de tallar, para que cambiemos de carácter, seamos mejor persona, dejemos de cometer pecados, dejemos atrás nuestra naturaleza pecaminosa, debemos dejar atrás todas estas prácticas, ya no tienen sentido, porque Dios ya no está en esas prácticas, Dios ya no nos pide que hagamos eso, Dios nos pide ahora que leamos su palabra a conciencia, que aceptemos la obra de su juicio, la obra es de juicio hoy en día, para ser perfeccionados. Él nos va a dar el camino y Él nos juzga porque nos ama. Por eso Él nos juzga, amén. Debemos estar agradecidos de que podamos ser juzgados por Él de manera benevolente. Debemos aceptar su obra ahora para que Él nos juzgue de acuerdo a su palabra, con su palabra, para que nos talle y nos pode, no haga cambiar de carácter antes del juicio final. Antes del juicio final debemos ser perfeccionados para poder ser tratados de forma benevolente por Él, amén. Espero que le haya gustado, que le haya servido. Gracias a Dios Todopoderoso por las palabras que Él siempre nos da, por la verdad que nos da, amén. Porque cada día vemos cada más verdad que nos revela, nos abre los ojos, amén. Demos gracias a Dios Todopoderoso por todas las palabras y ánimos que nos da cada día. Espero que le haya gustado. Acuérdense de dar me gusta, de compartir este mensaje, de suscribirse a mi canal. Dios los bendiga. Paz.